Hola, buenos días Martín y buenos días Fabiana. Buen ¿Cómo día. le va, doctor? Muchas gracias por este contacto. No por nada. Bueno, primero que nada, bueno, lo dice el mismo nombre, ¿no? ¿Dónde está ubicado? ¿No? En el Océano Pacífico. Bueno, pero preguntarle específicamente qué zonas recorre y por qué se llama así el Cinturón del Pacífico. Mira, se llama cinturón de fuego, que es una Sí. manera informal de definirlo, porque a lo largo de todas las costas que están ubicadas en el perímetro tanto oriental como occidental del Océano Pacífico, existen arcos volcánicos muy activos. Es decir, en general la mayor cantidad de volcanes activos están ubicadas justamente en este anillo. Ahora, ¿por qué ahí están ubicados los volcanes en forma generalizada en nuestro planeta? Por una razón muy sencilla. En realidad, todo el piso del Océano Pacífico es una placa rígida, está fraccionada en varias subplacas. No vale la pena acá mencionarla, vamos a considerar que es una placa continua, Claro. que se está metiendo por abajo de un montón de placas continentales. Hay una diferencia entre lo que es una placa delgada oceánica y una placa masiva que es continental. Cuando chocan, y esto es lo que ocurre prácticamente en todo el margen del Océano Pacífico, la competencia de la placa delgada, que es la de fondo oceánico, se mete abajo, no puede superponerse ni aglomerarse al costado de la placa continental, y al meterse abajo de una placa continental produce un efecto que está asociado justamente con la sismicidad y sobre todo también con el vulcanismo, porque esa placa que se mete abajo de la placa continental se va fundiendo y después el magma, la roca fundida, asciende por las fracturas que se forman a raíz de los niveles de sismicidad que hay en esta faja Sí. y genera volcanes. Esos volcanes, como son activos, le dan justamente este nombre a la gente. Claro. Es el anillo de fuego, o el anillo volcánico que rodea justamente todo el Océano Pacífico. Claro, claro. Bueno, por todo lo que nos acaba de contar, la gente, yo me imagino que ya se puede hacer una idea en sus casas de que por eso es que se producen estos terremotos de alta magnitud en esas zonas puntualmente. Exactamente, porque hay que pensar que cuando se está metiendo el fondo oceánico abajo de la masa continental, hay que imaginar el rozamiento descomunal que hay entre dos rocas rígidas que se están desplazando. Ese movimiento, si uno lo mide a lo largo de mucho tiempo, saca una tasa de desplazamiento que es regular, son centímetros, pero no se mueve de una forma regular. Hay que pensar que ese movimiento se traba. El fondo oceánico no es un plano liso, ni la raíz continental por la cual se están moviendo ese plano por abajo de la placa continental es lisa también. Claro, claro. Es irregular, así que ese movimiento se traba. Cuando ese movimiento se traba, se empieza a acumular energía. Las rocas tienen niveles de deformación, tienen una cierta elasticidad, pero tiene un límite esa elasticidad. A medida que va acumulando energía, el límite de elasticidad llega a un punto en el cual se produce la ruptura. Cuando se rompe la roca, se rompe en un punto, y desde ese punto se propaga a lo largo de un plano. Ese punto es en lo que nosotros llamamos hipocentro de un sismo, es decir, el punto en el cual, medido desde la superficie, está la profundidad de la ruptura. Claro. La ruptura se propaga sobre un plano, y lo que tenemos justamente es el evento sísmico que puede tener una magnitud que guarda relación con el tiempo que estuvo acumulando energía por deformación hasta que se rompió la roca. Claro. Cuanto más tiempo pasa acumulando energía, más importante va a ser el sismo que vamos a tener. Ahora, este que tuvimos en Kamchatka, ¿no? En la Rusia Oriental, usted me corrige, pero ¿fue uno de los más fuertes de la historia? ¿Puede ser? Mira, está dentro de los valores históricos conocidos como uno de los más importantes. Claro. No fue el más importante, uno de los más importantes que ocurrieron históricamente es el que hubo en Chile hace unos años atrás, que tuvo en la escala de Richter 9.5. Wow. Este fue de 8.8. Vos me dirás, bueno, pero Claro. entre 8.8 y 9.5 hay poca diferencia. No, la diferencia es enorme, porque esta es una escala logarítmica. Claro. Es decir, para que tengas una idea, si un sismo es de 8, el sismo de 9
es 36 veces superior al sismo de 8, y el de 8 fue 36 veces superior al de 7. Así que tenés que pensar que, por ejemplo, para un nivel de sismicidad de 3.5, es un nivel de sismicidad relativamente bajo, no va a producir mucha destrucción. Pero cada punto que yo le sume a ese valor ya crece produce una diferencia muy grande. Estamos hablando de una escala que progresa de manera logarítmica. Recién mencionó que el peor fue de 9,5. ¿La escala mide hasta cuánto? ¿Hasta 10? 10. Pero no tenemos registro de que haya habido un terremoto, porque más allá de que 9,5 es gigantesco, 10 es muy importante sobre el valor anterior. Y no tenemos niveles de sismicidad reconocidos históricamente de ese valor. De hecho, algunos consideran, en teoría, que la liberación de energía para un sismo de esta magnitud de 10 produciría prácticamente la ruptura planetaria. Wow. Entonces no existiría la posibilidad de que podríamos medir el nivel. Físicamente no se podría acumular tanta energía para llegar a ese límite. Ahora, doctor, con el tema de, volviendo a lo del cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Usted nos mencionaba por qué se formó y demás. La consulta es, ¿tiene algo que ver con la forma en la que se han desplazado los continentes desde que formaron aquella sola masa y después se empezaron a dividir? ¿Que se haya dado esta formación justo en esa zona? Sí, efectivamente es así. Nuestro planeta está formado por placas rígidas que se desplazan, y a lo largo del tiempo geológico, de varios miles de millones de años de antes para ahora, se estuvieron juntando y partiendo, es decir, como una especie de danza de placas. La última partición importante para el caso del Gondwana fue justamente la apertura de la parte central del Océano Atlántico, que separó Sudamérica de Sudáfrica. De hecho, las rocas, no sé si alguna vez estuviste en las sierras de Tandil. No he tenido la posibilidad. Bueno, en la provincia de Buenos Aires están las sierras de Tandil, y geológicamente son exactamente iguales a las sierras que están del lado de África, en la parte de Sudáfrica. Es la misma formación geológica, son unas tilitas, son rocas glaciares del Mesozoico, y son exactamente la misma roca. Ahora, se separó el Gondwana, pero a medida que se separa el Gondwana, toda la placa sudamericana se mueve hacia el oeste, y hacia el oeste está el Océano Pacífico, y el fondo oceánico se mete abajo de la placa sudamericana. Es decir, que esta danza de partirse y chocar viene desde que nuestro planeta fue un cuerpo sólido. Y, a ver, no sé si es una pregunta tonta o no, pero ¿por qué se mueven, doctor? Y el motor principal, el que tenemos para que se muevan las placas, es la liberación del calor interno que tiene nuestro planeta, desde que se formó a la actualidad, que la única manera de liberarse es o por transmisión o por movimiento. Por transmisión es la pérdida de calor por radiación, pero no es muy efectivo ese desplazamiento de calor. El que sí realmente es efectivo es el movimiento de masa. Es decir, en el manto, en la parte inferior de nuestro planeta, se está moviendo la masa caliente hacia la parte superior de nuestro planeta. Eso genera un movimiento convectivo que arrastra las raíces de los continentes y los desplaza. Donde se produce, por ejemplo, la apertura centrooceánica del Océano Atlántico, lo que tenés son la evidencia de la apertura del fondo oceánico por el ascenso del magma. Y a medida que se abre, el magma que asciende se va enfriando, y eso genera una movilidad que traslada, por un lado, a África hacia el este, y por el otro lado, a toda la placa sudamericana hacia el oeste. Bueno, doctor, no lo voy a bombardear con más preguntas, porque creo que ha quedado claro lo que queríamos saber, entender lo del cinturón de fuego del Pacífico y todo lo que ha sido la formación de las placas, que ha sido bastante didáctico, así que le agradezco que nos haya podido explicar, y por supuesto el tiempo que nos ha dedicado, doctor. No es nada. Gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Hablamos con el doctor en Ciencias Geológicas, Eduardo Malanino.